la fotografía, las artes audiovisuales y lo que el ojo no ve. No ve. Flor Cosín te lo trae en Cosa de Negros. Ya estamos comunicados con Flor Cosín. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, ¿se escucha bien? Sí, yo voy a acomodar acá mi audio, pero me parece que para afuera está bien, ¿no? Bueno, saluda a Seba al aire. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Leo. Hola, Flor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Qué partidito? Qué partidito, ¿no? Bueno, acá, muy contento. Después charlaremos. Seguramente. Dale. Claro, sí, no te queremos arruinar tu columna, porque nos vamos a poner a hablar de fútbol. De fútbol no, de fútbol total. Háganse todo de Racing. Pero bueno, listo. Ya está. Llegué. Bueno, Flor, Bueno. estuve chusmeando en tu columna, pero contala vos. Dale. Bueno, hoy traigo un material que me parece súper interesante de un fotógrafo inglés que se llama Julian Germain. Conocí a este autor a través de una revista de la que hablamos siempre en esta columna, que es la querida Dulce X Negra, un número bastante... El número 6 de la Dulce X, es decir, es un número bastante que tiene su tiempo, que tiene sus años. Y bueno, a partir de esta revista me encuentro con esta voz, con este fotógrafo inglés. En este caso, en la Dulce X Negra, este relato circuló bastante acá. Es el relato de un hombre grande que lleva por título el nombre del ensayo: por cada minuto de vida que estás enojado, perdés 60 segundos de felicidad, ¿no? Wow. Una hermosísima advertencia. Es un relato a color muy bello que se mueve muy fuertemente hacia la ternura, una historia pequeña, muy sencilla, de un hombre que enviudó, se quedó solo y cuida sus plantas y suele pasar tiempo solo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la revista y a partir del autor, entré a investigar, a ver qué otros trabajos tenía. Pueden mirar sus distintos proyectos en su página web, que es juliangermain.com. Y bueno, me encontré con un proyecto fotográfico que me pareció fascinante y que me pareció muy pertinente para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Digo, como que estamos trayendo distintos materiales de fotografía que nos sirven para pensar lo político, y este avance feroz y brutal de la derecha. Y bueno, en esta dirección me parece interesante este trabajo. Julián es un fotógrafo que tiene un largo recorrido. Nace en Inglaterra en el año 62, se forma como fotógrafo y ha ido presentando distintos libros de fotografía. El libro que quiero reseñar es su primer libro que él lo publica en el año 90, ¿sí? Y después tiene otros proyectos que son siempre todos muy interesantes y, como vengo diciendo, lo pueden mirar en su página. Uno de los libros posteriores es, por ejemplo, En el País de las Maravillas del Fútbol, que es del año 94. Tiene algunos proyectos en donde trabaja con el retrato fotográfico. Hay un proyecto del año 99 que se llama El Rostro del Siglo. Tiene otro proyecto de retratos familiares que se llama Generaciones, que también es muy interesante y viene como muy preocupado y muy interesado en tratar de generar acceso al medio fotográfico para sectores que de golpe no tienen recursos, ¿no? Entonces hay distintos proyectos editoriales, sobre todo, en donde va generando acciones comunitarias y colectivas similares a lo que es acá, por ejemplo, el proyecto Calle. ¿Se acuerdan del proyecto Calle? Sí, claro. Teníamos Sí. hace un tiempo. Tiene distintos proyectos en esta dirección. Y acá
hay algo interesante en el sentido de el valor que pueda llegar a tener una fotografía más allá de quién sea el autor, la figura del autor consagrado, sino un autor de corte anónimo, vamos a decir, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de alguna manera esto nos sirve para entrar en el libro del que vamos a hablar ahora, de las fotos que vamos a compartir. Como decía, es el primer fotolibro publicado por Julián Germain, que lleva por título entonces Steelworks. Steelworks se podría traducir, bueno, yo no sé muy bien inglés, pero sería algo así como acerías o talleres de acero, ¿no es cierto? Y bueno, ¿de qué va este proyecto? Reúne fotografías que fueron tomadas entre el año 1986 y el año 1990, ¿sí? Y cuentan justamente la historia de un pueblo que está al norte de Inglaterra, que se llama Consent, en donde funcionó una gran acería, que fue como el pulmón de acero, de la producción de acero de Inglaterra. Wow. Que tuvo su época de altísima producción, que siempre generó ganancias, que era una empresa estatal, y que con las políticas de ultraderecha que trae Margaret Thatcher, termina cerrando de manera definitiva y generando una gran crisis económica en esa ciudad, ¿no? Que era una ciudad que claramente vivía claro. de la producción del acero. Dicen que desde la ciudad vista desde lo lejos se veía una nube roja sobre la ciudad, ¿no? Y entonces el libro lo que hace es muy interesante porque cuenta esta historia generando un cruce de material fotográfico, en donde tenemos por lo menos 3 o 4 voces. En un primer lugar hay fotografías tomadas por Julián Germain en color. Y por otro lado, él va cruzando, va armando el relato con estas imágenes en blanco y negro que están siendo tomadas por un trabajador de la acería, que trabajaba como fotógrafo y también como obrero. Que por acá tengo el nombre, pero se me perdió. Acá, Tommy Harris, es el fotógrafo que trabajaba en la acería. Y después, por otro lado, también recopila fotografías que pertenecen a las familias de la ciudad. Entonces arma en este momento de la historia un relato fotográfico cruzando distintas voces, que es algo que hoy está circulando con mucha fuerza, esta manera de armar relatos fotográficos, pero para este momento, los años 90, cuando él publica, es una manera narrativa documental muy novedosa, Claro. ¿no? Ujú. Es muy interesante ese cruce que hace, sobre todo para el momento, ¿no? Pues hemos reseñado también otros libros, otros materiales fotográficos que hoy son premiados en distintos festivales internacionales que trabajan cruzando distintas voces en un mismo cuerpo o en un mismo libro. Pero esto empieza a pasar por primera vez con estos autores, ¿no? Claro. Como por ejemplo con este trabajo de Julián con acerías. Y hay algo que me parece también interesante que estuve leyendo sobre las diferencias, porque uno al mirar el material, bueno, puede empezar a identificar cuáles son las fotos que forman parte de las familias, cuáles son las fotos del momento en que las acerías estaban en pleno funcionamiento. Y en estas imágenes en blanco y negro son las que pertenecen a la época dorada de la acería. Hay algo interesante que sucede, que es que las personas fotografiadas en general miran frontalmente a cámara con orgullo, con alegría, con un futuro por delante, ¿no? Claro. Y en contraposición a eso, en muchas oportunidades, en las fotografías tomadas por Julián Germain, hay un uso del color y hay como un color que va languideciendo o entristeciendo o acompañando este triste final de la ciudad, ¿no? El cierre definitivo de la acería, y una ciudad que una vez que cierra la acería va a vivir una crisis económica muy importante y va a tener la crisis, la tasa de desempleo más alta de Inglaterra. Claro. Para este momento de la historia en Inglaterra va a haber una
una lucha obrera, ¿no? O sea, va a haber una oposición, una resistencia muy fuerte que fue conocida como una guerra, se la llamó en Inglaterra como una guerra civil sin armas, ¿no? Wow. O sea que, bueno, fue un momento muy, muy cruento, muy cruel, ¿no? Con políticas que, bueno, nos resultan familiares, nos resuenan fuertemente en los días que corren acá en la Argentina y que nos reeditan, ¿no? También una época ya vivida para nosotros, que es la década de los 90. Las privatizaciones, el cierre de la industria local y nacional, ¿no? Entonces, en esta dirección me parecía súper interesante traer este relato fotográfico que no es actual, pero que de alguna manera tiene una gran resonancia con estos movimientos pendulares que va haciendo la historia, ¿no? De cómo se va moviendo de la izquierda hacia el centro y hacia la derecha y generando grandes estragos en esos movimientos. Acá, Jorge Martínez dice: las ciudades acereras inglesas fueron las primeras víctimas de las políticas recesivas de Margaret Thatcher. Esto que traes vos acá. También nombraba Birmingham, ¿no? Que es otra ciudad atravesadas por la industria acerera, que también debe haber sufrido el mismo ¿no? el mismo perjuicio. Aquellos que vieron Peaky Blinders, que es una serie que sucede en Birmingham, también se puede ver claramente en muchas de estas fotos que vos estás mostrando. Me hacen acordar a esa serie porque es una serie atravesada todo el tiempo por los hornos de acero, ¿no? Hay como una presencia muy buscada, ¿no? Y muy lograda de esa industria acerera, ¿no? De mostrar la importancia de eso, de lo que traes hoy, Flor. Claro, sí, que era el corazón de la ciudad, claro, que la mantenía en funcionamiento. Sí, además vivían las personas que vivían en la ciudad, ¿no? Claro. Era la fuente de vida de la ciudad. De todos. Sí, pensemos que en realidad este pueblo, Consett, es incluso mucho más chico, es un pueblito casi, ¿no? O sea, Birmingham es una ciudad todavía más grande. Grande, sí, claro. El Consett es un pueblo que lo que debe haber significado el cierre de la acerera, ¿no? Es el final del pueblo directamente, ¿no? Y pensemos que Thatcher es la ídola de nuestro presidente, ¿no? Claro, exactamente. Además de ser la invasora y la... Aparte de ser la invasora. Aparte de Malvinas, ¿no? Es la ídola de nuestro presidente, ¿no? Así que la resonancia... Y además las fotos son extraordinarias. Las fotos son extraordinarias, todas las fotos son extraordinarias, ¿no? Las fotos tomadas por el fotógrafo que era el trabajador, ¿cómo era que se llamaba? Harris. Tommy Harris, son extraordinarias, unas fotografías en blanco y negro que realmente son postales de una época muy impactantes. Hay otras imágenes que son muy interesantes que, bueno, armé una selección por supuesto, pero pueden visitar en la página del autor. Las fotografías que toma Julián Germain son también fascinantes a color, van dando cuenta también del paso del tiempo, de una marca de época, ¿no? Sí, y bueno, las fotografías vernáculas de los familiares de la ciudad son también extraordinarias, ¿no? Es como que eso es un relato visual que no tiene desperdicio, son todas joyitas, son maravillosas las imágenes. Sí, y acá, bueno, tenemos grandes experiencias. No es nuestro, Sebas es un intruso, sí, bueno, es un intruso, es verdad, pero sin embargo es el presidente de la Argentina, tiene razón lo que dice Susi. Pensaba en los cruces que hay no por hacer autorreferencial, pero en mi libro nuevo hay un cuento que yo hablo justamente, cito un cuento de John Cheever que se llama Fall River, que cuenta también la historia cuenta también la historia de un pueblo donde también cierra una fábrica que producía telas y que el pueblo en la década no en la crisis del 30 en Estados Unidos, hace 100 años atrás, por supuesto el pueblo quiebra también, ¿no? El pueblo queda y eso lo relaciono con el cierre del frigorífico La Negra en Avellaneda, ¿no? Durante por supuesto la dictadura, ¿no? Las mismas políticas, cómo no se relacionan el cruce de las políticas neoliberales
con el cierre de empresas y como consecuencia la pobreza, ¿no? El desempleo y la tristeza. La tristeza, eso también, te iba a decir exactamente eso, porque me parece que lo interesante de esta manera de construir el relato es poder entrar, es como acercar y alejar la cámara, ¿no? Decir, bueno, el relato general es este, el contexto general es este, y el relato particular de cada una de las personas que formó parte de esta historia individual que nos acerca a lo sensible. Esto me parece súper interesante de la forma de construir estas narraciones, ¿no? Corales, en donde me acerco y me alejo a la historia, y claro, es mucho más interesante, ¿no? La historia contada de esta manera, en esta polifonía. Sí. Y bueno, algo de esto mismo podríamos decir que sucede en tu texto, en La Negra, porque justamente también hay una coralidad, claro. Hay un reflexionar sobre un momento del país, pero también ir a tocar o a coincidir con otro momento de la historia, que es el que nos cuenta Chiver, ¿no? Sí, por eso lo traía. Bueno. Y yo pensaba, y si ves las fotos, hay una foto que hay unas nenas, y la foto me parece extraordinaria, además la pinta de las nenas es una cosa de locos. Sí, sí. Y si vos pensás en el momento que lo está tomando, parece una banda post-punk o darky de los 80 en Inglaterra, justamente, ¿no? Y que transmite, y por algo estaban tan tristes esos pibes haciendo esas bandas, ¿no? Pero mirá, ahí está, mirá lo que es esa foto. Es que son los hijos de los trabajadores desempleados, son los hijos de los trabajadores que están perdiendo sus derechos. Claro. Es esa generación, ¿no es cierto? Sí. Mira, Pablo Figueira dice, pensemos similitudes, Altos Hornos Zapla, en Palpará, claro, Somisa, en las costas del Paraná, los 90, ¿no? Las historias de desolación en San Nicolás, Ramallo. Exacto, claro. Y que se está volviendo a vivir. Estaba pensando en Pablo Roca, ¿no? Que hace poco dijo, es el rey del acero de Argentina, y dijo que habían confiado demasiado en Milei, que habían puesto demasiadas expectativas en Milei, a propósito de que están usando solamente el 40% de la capacidad instalada, ¿no? Más allá de que él ahora se dedica al petróleo y está en otro negocio, sin embargo, el negocio del acero en Argentina también está sufriendo este coletazo de esta misma política que implementaba Thatcher en aquel momento, ¿no? Hace 40 años o más. Claro. Increíble. ¿Cómo no querían que naciera el punk y el no future? Claro, tal cual. Te sumo Laguna Paiva, dice Susi Nadalich, y dice Fotaza también. Y claro, bueno, Laguna me parece Paiva. También súper interesante cómo haciendo porque en general los comentarios de los oyentes los leemos al cierre de la columna, y me parece súper interesante cómo también quienes están escuchando van armando también el relato de lo que está sucediendo ahora y los cruces que podemos hacer entre este material y el presente que nos toca. Me parece maravilloso que hagamos eso también. Sí, me parece que es clave, ¿no? Sí, está bueno porque vos este año estás trayendo todas cosas que de alguna manera atraviesan, o no, de alguna manera no, atraviesan absolutamente la realidad, y me parece que es lo que necesitamos, ¿no? Es que me parece que estoy un poco con esta pregunta, ¿no? Me resonó mucho esta pregunta de ¿qué hacemos con el fascismo si no se puede discutir contra el fascismo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en principio empezar a construir un relato, una oposición, ¿no? Empezar a tomar una oposición que sea firme, que sea contundente, que sea clara, que se multiplique. Y un poco en esta dirección van muchos de los materiales reseñados, como el de la semana pasada, Tinta y Rabia, como el del monumento al descamisado, bueno, como el de hoy, ¿no? Y bueno, y en el medio nos vamos colando un poco hacia el amor, ¿no? Hacia historias de amor desde el arte para sentirnos un poco mejor. ¿No? Esa es un poco la estructura de las reseñas. Pero en este caso además es impactante porque es la argumentación perfecta, ¿no? Ante un gobierno que tiene al modelo que Margaret Thatcher ¿no? llevó adelante en Inglaterra como lo ideal,
¿no? Y estas fotos, este trabajo, lo que muestra es claramente a lo que ese modelo llevó. Claro, ¿No? Y en Inglaterra, no en acá. Inglaterra, Claro, te iba a claro, decir, en y- un modelo de y a- Thatcher ¿a qué siendo parte de la Inglaterra. Siendo sociedad Inglaterra, perjudicó claro. fuertemente, ¿no? Sí. Esta quita de derechos que estamos viviendo día a día, ¿no? Que es tan brutal, que es tan feroz, es la misma quita de derechos que perdieron los trabajadores de Inglaterra en general y puntualmente en este relato, ¿no? Claro, Se trata, sí. se trata otra vez de la misma historia. Sí, y además claro, exacto, y la violencia, ¿no? Desde lo ideológico y de lo fáctico, digamos, una violencia que, Totalmente. no sé, ayer una pavada, digo, un dato muy chiquito, los senadores le preguntaron a Caputo qué pasaba con el oro y Caputo los puteó directamente por tuit, digamos, la respuesta fue, váyanse a cagar, que les importa, una cosa así, bueno. Esa violencia es tremenda, ¿no? Es tremenda. Sí, es tremenda. Es tremenda, es simbólica, es explícita, Claro, es todo junto. bueno. Todo junto. es todo junto. Por eso está Pero bueno. me parece que hay que estar Claro. muy atentos, activos y bueno, armando nuestro relato de esta parte de la historia y siempre revisando, ¿no? Impresionante. Entonces estuvimos viendo las fotografías de Steelworks, del autor inglés Julian Germain, un relato sobre el impacto de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher en la industria del acero en el pueblo de Consett, ahí en el norte de Inglaterra, bien al norte, si uno lo busca en el mapa, lo puede ver casi frente a Dinamarca. El acertijo al principio decía que había una foto que le hacía acordar a Malvinas, ¿no? Y también, ¿no? Realmente las construcciones que se veían ahí eran muy parecidas a las construcciones de Malvinas. Y bueno, una en el extremo norte casi, y el otro en el extremo sur, pero con parajes muy parecidos, ¿no? Sí. Sí, y también Sí. en algunas fotos se ven las construcciones de las casas, como de esos barrios obreros, Claro, ¿no? Es como muy Sí. típicamente inglés, ¿no? Eso también me parece Exacto. súper interesante Sí. para nosotros, ¿no? Es muy Y, fuerte porque bueno, estoy viendo en Google Maps en este momento el pueblo y las casas son las mismas, está igual. claro, está igual. En Claro. el la 2024. típica casita inglesa. Sí, totalmente. ¿Hay algún equipo de fútbol ahí? Por lo que veo, ¿No? no, qué sé yo. Alguno debe haber, si en Inglaterra. Siempre Juegan hay, al fútbol. siempre hay un equipo de Esa fútbol por ahí. información te la debo. Impresionante, Bueno. Flor, gran columna, gran trabajo. Sí, un material hermoso. Bueno, Hermoso. y los oyentes pueden entrar a visitar la página del autor y encontrarse con los otros trabajos que también son súper interesantes. Sí, juliangermain.com. Julián Germán, re fácil. Germain es, ¿eh? Germain. No sí. Gervais, Julián- Germain. 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 Como alemán, ¿eh? Sí. Así, juliangermain.com, así de Y fácil. mirá, para cerrar, Eduardo dice algo muy interesante que lo había pensado yo y no lo dije, y me gusta que lo haya dicho él. Está referenciado, la guerra de Malvinas sostuvo a Thatcher en el poder, ¿no? Claro, También, claro. digo, para terminar de implementar esa política, ella usó la guerra de Malvinas como también pretendieron usarla acá, ¿no? De la misma manera. Tal cual. Pero bueno, le sirvió más a ella, así que, bueno, gracias, Flor, impresionante. Bueno, Susi gracias te a dice ustedes. admirable lo tuyo, Flor, y te manda aplausos. Bueno, excelente. Bueno, nos vemos entonces el martes de la semana que viene con otros materiales. Dale, Dale. un beso grande. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Chau. Chau.